11 en total que vamos a tener los cordobeses el 25 de junio cuando vayamos a las urnas, distintos proyectos políticos que se ofrecen como alternativa. Vamos a saludar hoy en la mañana, así son las cosas, a Julia Di Santi, que es candidata a gobernadora por el Nuevo Más y también es candidata a primera legisladora por esa fuerza política, acompañada por Miguel Díaz como candidato a vicegobernador, y Eduardo Múljar, que es el candidato a intendente en la ciudad de Córdoba. Julia, Guillermo Jeremías, del programa Así son las cosas de este lado. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Guillermo. Bueno, gracias por atender. Gracias por el llamado. No, al contrario, nos interesa, hemos recorrido ya al menos 3 candidaturas a gobernador. La primera pregunta, Julia, está ligada con... No la vi en la fotografía, no sé si no la convocaron, no pudo ir por alguna razón personal o no salió en la foto en donde la iglesia convocó a todos los candidatos a gobernador. ¿Estuvo allí? Sí, fui convocada, pero declinamos la invitación. Sabes que tengo mucho retorno y te escucho muy bajito. Bueno, vamos a... como un eco mío. Vamos a ver si lo podemos resolver. ¿Nos escucha un poquito mejor ahora? Dale. No, bueno, un poco declinamos la invitación porque la verdad no me sentí que fuera un lugar en el que tenía que estar. Yo estuve muchas veces en las veredas y las calles del arzobispado reclamando justamente por nuestros derechos, en su momento por el matrimonio igualitario, después por el aborto legal, al cual la iglesia se opuso, obviamente. Y no sentí que fuera un lugar en el que estar, sino más bien todo lo contrario. Y cuando lo vi la foto dije, bueno, esa es la foto en la que no tenía que estar, porque justamente fueron quienes también demagógicamente no van a firmar papeles, pero después no se comprometen hasta el fondo con los derechos de las mujeres y la diversidad. Por eso siguen habiendo femicidios. Por ejemplo, la semana pasada el femicidio acá en Alta Córdoba. La verdad que un poco eso, y además que yo creo que como feminista tenemos que ir en el camino de la separación de la Iglesia y el Estado, y este encuentro justamente de nuevo retroceder en ese sentido. ¿Usted cree que la Iglesia no está involucrándose socialmente en los términos que debiera hacerlo por la situación que atraviesa en particular la provincia de Córdoba de profunda desigualdad? No te escuché entera la pregunta. No, si usted cree que la Iglesia no está involucrándose lo suficientemente en los asuntos sociales en la provincia de Córdoba, sobre todo ligados al tema de la desigualdad existente. La verdad que la Iglesia se involucra desde el lado de la caridad, o sea, dar lo que te sobra. Y yo soy de la perspectiva de la solidaridad, que es entre trabajadoras, trabajadores, entre mujeres, entre nosotros que somos de una misma clase, de una misma extracción social, ser solidarios entre nosotros. Ese es el elemento más fuerte, no la caridad del que te doy de lo que sobra de Cáritas, ¿no? La Iglesia justifica el orden existente, y me parece justamente que no se trata de justificarlo, se trata de cuestionarlo, como hacemos los anticapitalistas, que bueno, justamente nuestra campaña se centra en 7 medidas anticapitalistas que cuestionan el sistema y no que lo validan, como la Iglesia, como los principales partidos y como la derecha y ultraderecha de Milei. Esas principales medidas, Julia. ¿Nos escucha, Julia? Hola. Ahí te escucho de nuevo. Bueno, ¿está con algún problema? ¿Está con el altavoz? No, estoy tratando de escucharte, pero estoy con el teléfono, ¿no?
Bueno, no le decía cuáles son esas principales medidas. Bueno, nuestras medidas arrancan por una propuesta de salario mínimo. Nosotros queremos llevar el salario mínimo a 500.000 pesos, que sea un salario que, por un lado, garantice nuestras necesidades, pero que además te permita pagar el alquiler, llegar a fin de mes, pagar una cuota, pensar en tu futuro. Una medida que cuestiona las hiperganancias de los grupos concentrados de la economía, por ejemplo, Fiat, Renault, Iveco, son fábricas que concentran el 35% de la producción automotriz acá en Córdoba, grandes grupos económicos como Arcor, como Barclays, que concentran gran parte de la producción alimenticia. Bueno, nosotros cuestionamos esas medidas, proponemos extraer un salario mayor de estas ganancias, que sea un salario que llegue a 500.000 pesos, para evitar también que esas superganancias que tienen incluso las fuguen, así que es una medida de soberanía, es una medida de antidolarización, porque pone el eje en el peso y no en el dólar, como el chamullo que tienen con Milei, que con eso nos resolverían todo, y una medida que produce una mejora significativa y generalizada en el conjunto de la población, acaba con la precarización y acaba con la pobreza. Así que sería una medida que va al centro de lo que es la crisis que estamos viviendo a nivel provincial. Córdoba no es una burbuja, entonces poder pensar una medida que dé respuesta a esta crisis, que es una de las principales preocupaciones que tienen los trabajadores y trabajadoras en este momento. Julia, ¿es posible eso que ustedes plantean, un salario de 500.000 pesos? ¿De dónde saldrían los recursos? ¿Cómo harían las empresas? ¿Es viable eso, por más que sea como expresión de deseo algo absolutamente justificable? Pero el tema es el cómo. Sí, es así, cuando uno escucha, dice 500.000 pesos y no le parece ninguna locura. Y creo que al final de la campaña, el mes que viene, menos, ¿no? Es como, bueno, cuando nosotros en el 2015 ganábamos 13.000 pesos, ganábamos 2 canastas básicas. Hoy un salario de 200.000 pesos cubre apenas esa canasta básica. Si tomamos la de INDEC nacional, si tomamos la canasta básica de Córdoba, no llega, porque la canasta básica de Córdoba es 211.000 pesos. Entonces, pensar retrotraer el poder adquisitivo de nuestro salario al 2015 no es ninguna locura. Ahora, lo que nosotros tenemos que cuestionar son las grandes ganancias, porque crecimiento económico hubo, y mucho. Acá hay empresarios y grupos económicos que la levantan en pala, entonces nosotros tenemos que cuestionar esas ganancias y extraer de esas ganancias. Entonces, esa sería como la forma de aplicarlo, acompañado también de otras medidas, porque nosotros creemos también que hay que aplicar un impuesto permanente a la riqueza que permita financiar planes de vivienda generalizados para garantizar el acceso a la vivienda en toda la provincia. El otro día estaba viendo el índice de alquileres. En Córdoba capital, por ejemplo, el 50% de las personas alquilan. Entonces es una problemática cada vez más generalizada. Y si pensamos en Córdoba, en la provincia también, tenemos solamente el 60% de las personas en Córdoba son propietarias, el resto alquilan. Entonces me parece muy importante cuestionar eso, que haya un plan de acceso a la vivienda, que haya planes de obra e infraestructura, porque los hospitales se caen a pedazos, las escuelas se caen a pedazos, hace falta nuevos hospitales y nuevas escuelas para garantizar el acceso a la salud y la educación, hace falta que se vuelva a construir vías férreas para tener un sistema productivo más sólido, con
un ferrocarril más extendido, y bueno, justamente extrayendo las ganancias de una pequeña porción de familias en Córdoba que ganan millones, que eso quede en el país, quede en la provincia y se puedan convertir en mejoras para la calidad de vida, como ocurre en otros lugares del mundo. En los principales países del mundo ocurre así. Las ganancias de los capitalistas son devueltas a quienes la producen, que son los trabajadores y las trabajadoras, en una proporción distinta que lo que ocurre acá, que se fuga la mayor cantidad del dinero, termina en cuentas en dólares a nivel internacional en otros países. Entonces me parece que eso hay que cuestionarlo si realmente queremos una solución a la crisis. Es decir, cambiando la lógica tributaria, cobrándole más impuestos a los ricos, de ahí surgirían esos recursos. ¿Julia? No, directamente acá lo perdí. ¿Julia nos escucha? ¿Julia? A ver. Sí, no, le decía si la manera en que esos recursos se puedan utilizar, digamos, para pagarle mejor salario es aumentando los impuestos a los ricos. Claro, a los hiper ricos, a los mega ricos, ¿no? En el país hay empresarios como Galperín, como Pérez Companc, como el Grupo Roca, como Grupo Copatel, como Ratazzi, el dueño de Fiat. Entonces, bueno, tenemos grandes exponentes, incluso tenemos en Argentina, hay millonarios que son parte de los 10 millonarios más ricos del mundo. Entonces me parece que en Argentina no es cierto que somos un último país del mundo, estamos entre los 10 más importantes. Entonces, ¿por qué no podemos aplicar un impuesto, como se hace en otros lugares del mundo, para generar mejoras a la población? No hay otra forma sino de mejorar las condiciones de vida. Nos han extraído el poder adquisitivo de nuestro salario año tras año, y eso no es natural y no es inmodificable. Podemos retrotraer nuestro salario en dólares al 2015, por ejemplo. Cuando nosotros en 2015 ganábamos 13.000 pesos, ganábamos $1.000. Hoy un salario promedio de 200.000 pesos son $400 blue. Entonces, claro que nuestro salario cada vez alcanza menos, y hoy se extiende en nuestro país un nuevo fenómeno, que es que la clase trabajadora, que los trabajadores bajo convenio, ya no llegamos a fin de mes o no llegamos a la canasta familiar. Entonces, esto es una lógica que no va más. Hay una crisis en nuestro país, estamos en la puerta de una crisis histórica que justamente tenemos que poder pensar salidas de fondo. Si no, las salidas mágicas de la derecha, como Milei, que propone dolarizar el país, como si el país, nuestra economía no hubiese estado dolarizada en los 90, y el saldo de los 90, claro que fue caro, que fue un país con 47% de desocupación. Eso es lo que generó la dolarización. Entonces, tenemos que cuestionar esas salidas que vienen a aparecer ante tanta crisis como mágicas, porque el peligro que corremos es muy grande. Estamos dialogando con la candidata a gobernadora por el Nuevo Más, Julia Di Santi, a 35 días de las urnas. Finalmente, ¿qué se pone en juego en la provincia de Córdoba en la próxima elección? ¿Se plebiscitan los 25 años de gestión del peronismo? ¿La alternativa de Juntos por el Cambio es más de lo mismo? Desde su óptica, ¿qué está en juego, Julia? Sí, me has hecho una introducción. Yayora pretende lavarle la cara a un espacio político con muchísimo desgaste. Mira, qué bueno que tengo tiempo para nombrártelo, porque los conflictos de salud, por salario y condiciones de trabajo, los de educación,
en contra de las jubilaciones de miseria, con la paritaria a la baja, de la cual fui parte, contra el maltrato laboral que se vive en educación de una forma abusiva, el asesinato de Blas Correa, los casos de Diego Concha, de José González, hoy procesados por la justicia, incluso el entramado de complicidad con la muerte de bebés en el hospital neonatal que le costó la gestión al ministro de Salud. Bueno, ahí se cocinó durante años un gran entramado de impunidad, un gran entramado de corrupción incluso, y de vaciamiento de las áreas claves y sensibles como la salud y la educación, de la que fue parte del gobierno de Córdoba. Hoy pretenden hacer una campaña centrada en obras que no terminan de resolver las necesidades prioritarias de las personas. Los docentes nos cansamos de decir, construyen rutas, construyen pavimento, pero no construyen escuelas, no construyen aulas, no arreglan los picaportes de las puertas de las escuelas, que las escuelas en Córdoba no tienen picaporte, no tienen calefacción, tienen los vidrios rotos. Entonces necesitamos un plan de obras serio que dé respuesta a las necesidades cotidianas de las personas, de los niños, niñas y adolescentes que van a las escuelas, y no solo la construcción de obras, o bueno, como fue en su momento el Faro, o como es acá en Córdoba, que pintan la ciudad, pero con pintura no arreglamos infraestructura. Entonces, bueno, me parece que hay una gran deuda, y bueno, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, son espacios políticos que lamentablemente representan opciones que a nivel nacional son responsables de la situación vergonzosa en la que está el país. Julia, muchísimas. Porque el gobierno de Macri, de Juntos por el Cambio, contrajo una deuda que lamentablemente el espacio político del Frente de Todos convalidó, y bueno, esa deuda es la que se lleva hoy miles de millones de dólares mes a mes, que es lo que hay que cuestionar también para llevar adelante e imponer medidas de fondo, porque si no, nada se puede, ¿no? Caemos en el que nada se puede y nos quedamos con lo menos peor. Y bueno, me parece que hay que ir a medidas de fondo. Yo soy la candidata más joven de estas elecciones, no es casual. Apostamos a la renovación, apostamos a que la juventud, que es protagonista de grandes peleas y reclamos, sea protagonista también en estas elecciones, además elecciones con minoría mujeres, así que bueno, hay que pensar un poco en cómo fortalecemos los espacios políticos que están cuestionando de fondo esta situación tan grave que vivimos en el país. Muchísimas gracias, Julia, muy amable por este contacto. Bueno, gracias a vos, Guillermo. Les cuento, fila 8, voy a estar en estas elecciones y me van a encontrar porque soy la única joven en estas elecciones. Lo digo un poco chistoso porque, bueno, en la política siempre los mismos, en la política no están los protagonistas de los cambios, y bueno, ahí está mi opción, que es el renglón 8 de la boleta. Gracias, Julia, muy amable. Y bueno, gracias a ustedes por el espacio, muy lindo. Julia Di Santi, la candidata a gobernadora del Nuevo MAS, con las propuestas de esa expresión política a 35 días de las urnas.